Muy bien, chicos. Excelente. Bueno, primera y segunda ley de Newton nos corresponde a semanas del 21 hasta el 25. Entonces, primero debemos considerar unos conceptos básicos, ¿ok? Ya ustedes han hecho énfasis en esto en los años anteriores. Por ejemplo, cuando hablamos de mecánica, es la parte de la física clásica que estudia el movimiento y el equilibrio de los cuerpos rígidos. Cuando hablamos de mecánica, estamos hablando precisamente de ese estudio de cualquier movimiento y objetos que tengan que ver con estado rígido. Cuando hablamos de dinámica, hablamos que es una ciencia, una disciplina de la mecánica que estudia las leyes de interacción entre los cuerpos y que se analiza su movimiento y la forma con que ocurre ello. ¿Ok? En esta disciplina podemos ver cómo, aparte de estudiar el objeto, el movimiento que ocurre, también se estudia la forma, el momento, el tiempo con que ocurre dicho movimiento. Cuando hablamos de fuerza, jóvenes, hablamos que es el agente físico capaz de producir o modificar un movimiento en el cuerpo. Ok, está un cuerpo en reposo, si aplico una cantidad de fuerza específica, ese objeto, uno, se aplica un movimiento, dos, se queda todavía estático. ¿Por qué? Porque la condición de reposo es directamente proporcional a la fuerza que voy a ejercer sobre el objeto. Si no aplico la cantidad de fuerza necesaria, no va a haber ningún cambio de estado de reposo. Ahora bien, si aplico una fuerza que esté a la magnitud de la masa del objeto, entonces esto me va a producir un movimiento. ¿Ok? Cuando hablamos de fuerza neta, hablamos que se llama así precisamente porque se le aplica a un cuerpo la cantidad de fuerza que se le aplica a un cuerpo o la resultante de todas, ¿ok? Yo me ubico a mover mi refri. Si la muevo, entonces esa es mi fuerza neta. Ahora, si no puedo y llega mi hijo a ayudarme a mover la refri, entonces estamos hablando de dos fuerzas que esas van a ser la fuerza neta que me ayude a empujar mi refri, a mover mi refri. Cuando hablamos de inercia, hablamos que es la propiedad que tienen los cuerpos de oponerse a cambiar su estado de reposo o de movimiento. Todo objeto, ¿verdad? En estado de reposo, uno, tiene una energía potencial propia, ¿ok? De su composición, ¿ok? Dos, tiene una inercia por su estado de reposo. Ahora, hay objetos que me indican que puedo necesitar una mayor cantidad de fuerza y esta se opone al movimiento. Por ejemplo, las rocas. Las rocas tienen una inercia tal que a veces no podemos mover. Por más que nosotros queramos aplicar una fuerza neta, una fuerza que me impulse la roca, a veces es complicado y se opone totalmente a mover. Entonces allí estamos hablando de inercia en el caso de las rocas. Cuando hablamos de Newton, es la fuerza neta que al actuar sobre una masa de kilogramo le imprime una aceleración de 1 metro por segundo en cada segundo. Todos sabemos Newton aplica para el contenido de fuerza con N mayúscula. Ahora, su mecanismo, estamos hablando de metro por segundo cuando hablamos de una aceleración por cada segundo. Entonces, ese valor de minuto por segundo sobre segundo me indica la cantidad de newton, ¿ok? Es equivalente a la cantidad de newton que se aplica en el movimiento de un objeto. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Ahora sí, primera ley de Newton es una ley totalmente teórica y más bien de comprensión. Cuando hablamos de la primera ley, hablamos que es también conocida como el principio de la inercia. Como el principio de la inercia. Establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se aplica ninguna fuerza sobre él o la resultante de las fuerzas que se aplican es nula.
En el primer caso, tengo dos variantes. Tengo un caso que no aplica ninguna fuerza sobre él y dos, cuando la fuerza resultante es nula. Tenemos una imagen, ¿ok? En la imagen aplica perfectamente la inercia. Tenemos un objeto que si viene con fuerza el ciclista, no mueve las rocas y la roca tendrá una fuerza que será completamente, que para impedir el movimiento es completamente nula. El ciclista no va a ejercer una fuerza mayor que la roca para hacer el movimiento. En la próxima variante, fíjense, tenemos dos. Seguimos con las dos en el principio de la inercia. Seguimos con el ejemplo de la refri. La refri, si no le aplicamos ningún movimiento, ella jamás va a moverse del sitio donde está. ¿Ok? A eso le llamamos ley de la inercia. Ahora, si yo aplico una fuerza sobre mi refri, allí que se aplique un movimiento que pueda mover, allí estamos hablando de otro tipo de ley. Pero si todavía mi hijo y yo no podemos mover la refri, entonces esa fuerza que estamos aplicando es nula. ¿Por qué? Porque no cambia de movimiento, no cambia estado de reposo. Sigue el estado de reposo para la refri. Entonces, en estas dos variantes, vemos cómo existe un principio de la inercia. ¿Vamos bien? Excelente. Bueno, continuamos. Vamos con la segunda ley. La segunda ley me indica la ley de masa. Ahora bien, la fuerza neta aplicada a un cuerpo corresponde al producto de la masa de dicho cuerpo por la aceleración que adquiere. Entonces aquí vamos a una expresión matemática, fuerza es igual a masa por aceleración. Fíjense, cuando hablamos de fuerza neta, que me indica que la masa, cuando hablamos de multiplicación, es decir, estamos hablando de una direccionalidad, de una función horizontal, entonces estamos hablando que si la masa, para obtener una fuerza neta, tengo que tomar en consideración, uno, la masa y dos, la aceleración que adquiere el cuerpo al moverse, ¿ok? Entonces, digamos, para mover, yo sostengo a mi niño de 10 años y tengo que aplicar una fuerza tal que me indica si voy a correr de una esquina a otra, entonces que me indique la cantidad de fuerza, determinar la cantidad de fuerza que voy a necesitar, ¿verdad? Para mover a mi hijo de un lugar a otro. Ahora bien, esa masa, tengo que considerar la masa, porque de eso va a depender la trayectoria que voy a recorrer con mi hijo. No es lo mismo que yo aplique una fuerza para llevar en brazos a un neonato de días de nacido, ¿ok? Que la fuerza que voy a aplicar ya de un infante de 5 años. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la masa me influye en eso. Mientras más masa tenga un cuerpo, mayor es la fuerza que voy a necesitar para desplazarlo y para obtener una aceleración o un movimiento en el cuerpo. ¿Sí? Perfecto, fíjense, tenemos aquí, muy bien, lo que nos explica cómo. Tenemos aquí fuerza igual, fuerza igual a masa por aceleración, lo que les decía, ¿ok? De la misma fórmula vamos a tener que puedo necesitar, si los datos del ejercicio, en este caso, de cualquier problema, tengo que usar la fórmula, puedo hacer cualquier tipo de despeje de esta fórmula. Esta fórmula solamente, esta expresión solamente me permite para calcular fuerza teniendo la masa y la aceleración. Ahora bien, me piden calcular la aceleración, el ejercicio me tiene que completar fuerza sobre masa, ¿ok? Me piden calcular la masa, entonces masa es igual, ¿verdad? Aceleración sobre fuerza. Entonces todo es un despeje sencillo de la fórmula
principal, que en este caso sería fuerza igual a masa por aceleración. ¿Ok? Ouch. Perfecto. Entonces, tenemos aquí que, donde fuerza, ¿verdad? La F vendría siendo nuestra fuerza aplicada, ¿ok? Que esta se expresa en Newton. Masa del cuerpo se expresa en kilogramos, también puedo hacer una transformación simple de kilogramos a gramos, y una aceleración que adquiere el cuerpo de metros sobre segundo cuadrado. Entonces, allí puedo utilizar mis cálculos matemáticos para poder realizar el ejercicio. Por ejemplo, tenemos este. Me indica determinar la magnitud de la fuerza que recibe un cuerpo de 45 kilogramos, la cual le produce una aceleración cuya magnitud es de 5 metros sobre segundo cuadrado. Fíjense, tenemos una solución básica, ¿ok? Lo primero que debemos hacer en todo ejercicio, primero, es, por favor, extraer los datos del ejercicio. Así yo tengo en consideración cuál es mi fuerte y cuál es lo que estoy buscando. En este caso, masa, recordaremos, masa, unidades de la masa, gramos, miligramos, kilogramos. Entonces, son unidades de masa, entonces coloco masa es igual a los 45 gramos que me da el ejercicio. Ya me mandan a calcular la fuerza, entonces esa es mi incógnita, ¿ok? La aceleración me indica el ejercicio que la magnitud de la aceleración son 5 metros sobre segundo cuadrado, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que aplicar? La fórmula de la segunda ley de Newton. Recordemos, los ejercicios para primera, segunda y tercera ley de Newton están en los dos últimos. ¿Por qué? Porque el primero es la ley de la inercia. Y la ley de la inercia es completamente teórica, me indica cuándo o cómo aplico una fuerza, ¿verdad? Para poder cambiar ese estado de reposo del cuerpo. O simplemente aplico una fuerza tal que no me produce movimiento alguno. Entonces, esa es una ley completamente teórica. Para ejercicios solamente vamos a utilizar segunda y tercera ley de Newton. Entonces, vamos con la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, aplicamos la fórmula, ¿ok? Podemos aplicar esto. Masa está completamente directa. Masa por aceleración, multiplico los 45 por 5 me da 225 newton. ¿Por qué newton? Porque recordemos que la expresión de newton, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, entonces me va a indicar que directamente la unidad va a ser newton. No coloco nunca las mismas unidades porque es una conversión de unidades, ¿ok? ¿Sí? Perfecto. Fíjense. Carla, ¿vamos bien? Perfecto, es completamente sencillo y básico este primer contenido. Recordemos que estamos empezando, estamos introduciéndonos en el mundo de la física y tenemos que tener en consideración que los primeros contenidos son siempre sencillos, ¿ok? Y hay que aprovechar al máximo los primeros contenidos. Fíjense, tenemos en la última plantilla, tenemos una bendición completa para todos y que el compromiso o la tarea de esta clase perfectamente es visualizar los videos que estarán en la plataforma para comprender mejor el contenido, aunque yo creo que con esta clase podemos hacer los ejercicios de la clase asincrónica. Si no, usted va a ubicarse en la biblioteca de su materia y va a visualizar los videos que van a estar colgados el día de hoy para que usted realice el ejercicio, ¿ok? ¿Por qué esperé hasta el día de hoy? Porque es necesario, usted hace dos actividades, una teórica y una práctica.
La teórica adquiere el conocimiento necesario como para dar preámbulo a la clase. Y la segunda, usted asiste a clase y hace los ejercicios, ¿ok? Esto es para efectos de estas primeras unidades que son más sencillas. Ahora bien, cuando tenemos este tipo de clases que son extensas a veces por la cantidad de ejercicios, entonces solamente venimos a esta hora, yo les voy a indicar en un comunicado, solamente venimos a esta hora a realizar los ejercicios. ¿Para qué? Para que usted adquiera un poquito más de conocimiento y así en la práctica podemos realizar. ¿Hay algún problema? ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? Está clarísimo, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Vamos a evaluar vamos a hacer unas 5 preguntitas de este contenido, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Les voy a enviar por un link, ¿ok? Para realizar nuestra actividad de cierre. Denme un segundito, por favor. Excelente. Vamos en el chat, vamos a tener un link. Por favor, ingrese. Y yo estaré de lado para aceptarles en este. Vamos a ver quién falta. Creo que estamos todos. 13. Falta solamente una persona en la actividad de cierre. Recuerde, todos y cada uno de ustedes tienen una participación, no solamente en las actividades asincrónicas. Las actividades sincrónicas también tienen cierta modalidad y cierta evaluación, su participación en la clase, su foro, sus comunicaciones, todo eso se tomará en consideración. ¿Ok? Profe, a mí no se me carga. Parece que mi internet no. No te carga. Eres como que eres la que falta. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Camila Almeida. Ya, Camila. ¿Será que puedes volver a hacer cierra y vuelve otra vez a ingresar al quizzes a ver si puedes? Sí, Vamos a esperar un segundito nada más. Naidelin, no hay ningún problema por la demora. Gracias por tu mensaje. Muy bien. Gracias, Lizzy. Camila, ¿lograste entrar? sí, pero ¿cuál era el código, profe? Bueno, te debería iniciar, pero es 798865. Ya, perfecto. Bueno, niños, comenzamos, por favor.